Experto en comunicación, marketing, contador de historias, escritor, productor, director de cine y medios digitales, con más de 35 años de experiencia. Esto es Emprendiendo con Jorge Cano. Hoy vamos a ver las razones por qué debes de iniciar un podcast ya. Así es, aprenderás y aprenderán muchísimas cosas. Una de las razones por las cuales yo recomiendo que iniciemos un podcast inmediatamente es porque no te imaginas lo que tú aprendes hasta de lo que tú enseñas. Entonces, cuando empiezan a hacerte preguntas, aprenderás cosas de los mismos que te están escuchando. Y no solo eso, no solo aprenderán de ti, pero tú también vas a aprender mucho de ellos. Créanmelo, así es como funciona esto. Bueno, les quiero comentar que estamos hablando de un nuevo mercado, así es, un mercado donde existe una oportunidad de crecimiento incalculable. Así es, amigos, no lo mismo que antes. Este es un medio que está creciendo a pasos agigantados y eso lo tienen que entender. Muy bien. Otra de las cosas que les quiero comentar es de que hoy en día es mucho más fácil poder escuchar esta plataforma ya que lo puedes conectar simplemente con un smartphone. Ya lo puedes escuchar, incluso hasta ver, si es que quieres la versión en video. Que nosotros vamos a manejar dos, una en Spotify, que lo puedes escuchar, y YouTube, que lo puedes escuchar y ver. Pero es mucho más fácil que antes poder conectar a un podcast. Entonces, ahorita es una oportunidad extraordinaria para iniciar, emprender con tu podcast. No importa lo que te dediques, no importa el negocio que tengas, los servicios que ofrezcas. Es importante que hoy ya manejes un podcast. Para que vean y entiendan el crecimiento que estos podcasts tienen. En el 2013, Apple registró más de 1 billón de suscriptores en podcast. Imagínense usted la cantidad que está creciendo esto agigantadamente. Entonces, nunca es tarde, el momento es hoy y ahorita van a entender el por qué deben de iniciar ya su propio podcast, ¿sí? La ventaja de tener tu propio podcast es que la gente te puede escuchar inmediatamente. Lo pueden hacer mientras están haciendo cualquier otra actividad que no requiera de que estén escuchando, como manejando, haciendo ejercicio o cualquier actividad, como les dije, que no tengan que en realidad utilizar el oído para hacer esa actividad y pueden estarte escuchando. Entonces, hoy en día es cuando más personas están conectadas escuchando podcast. Ahora, otra de las ventajas que tienes para lanzar tu propio podcast es de que el costo del equipo es mínima. En realidad puedes lanzar todo un podcast semiprofesional con menos de $100 para adquirir tu equipo. Entonces esto ya es una tremenda ventaja que antes era imposible hacerlo. Otra de las cosas que es muy importante que entiendas es de que ya puedes distribuir tu propio contenido. Entonces ya no hay razón por la cual no puedas lanzar tu podcast. Lo que tienes que pensar es, bueno, ¿y por qué yo tendría que lanzar un podcast? Bueno, si tú, no importa, como te dije, no importa lo que te dediques, si tienes algo que ofrecer o algo te hace diferente de tus competidores, ya tienes una razón del por qué tienes que iniciar tu podcast. Esto te va a presentar un nuevo target, una nueva cartera. Acuérdate que cuando tú escuchas a alguien y alguien te enseña, cuando se llega el momento de comprar o adquirir algo, se lo vas a adquirir a la persona que te está enseñando. Entonces, esta es una diversidad de tráfico que tienes que aprovechar, ¿sí? Esto es diferente al tráfico que tú ya estás acostumbrado, ya sea para tu negocio, tu servicio o emprendimiento. Para que entiendan claramente, les voy a dar un ejemplito. Imagínense poder tener de 100 a 1000 suscriptores y que posteriormente se convertirán en tus clientes potenciales. Quiero que entiendan la dimensión de lo que esto significa. Si ustedes entienden este concepto, se darán cuenta que es como abrir una sucursal.
No me importa lo que te dediques, no importa lo que te dediques. Créanme, vas a generar nuevos clientes diferentes a los que ya actualmente tienes. Muchos negocios me llamaron durante la pandemia, me pidieron consultoría porque se les vino el negocio abajo. Sin embargo, los que tomaron mis consejos y empezaron a hacer podcasts, hacer tipo charlas por plataformas digitales, les ha ido increíblemente bien y han descubierto un nuevo negocio, un negocio adicional al que ya tenían, ¿sí? Una vez lo inicies, ¿sí? Tienes que tener una disciplina para que obtengas resultados extraordinarios. Así es. ¿Cuál es esa disciplina? Bueno, si vas a hacer un podcast semanalmente y lo vas a hacer los días viernes a las 5 de la tarde, pues que esa sea tu disciplina y que sea a esa hora los viernes a las 5 de la tarde para que tu audiencia se vaya acostumbrando que cada viernes vas a sacar información sobre lo que tú haces o sobre lo que tú vas a ofrecer y claro, ellos por ende, por el interés que tienen de tu programa, de tu proyecto o de tu servicio, van a estar conectados porque les interesa lo que tú tienes. Muchas veces se preguntan las personas, pero ¿por qué les puede interesar lo que yo ofrezco? Créemelo, si te lo han comprado es porque a alguien le interese, ¿sí? Hay audiencia para todo tipo de contenido, para todo tipo. Créanmelo, no sé si han visto ustedes en YouTube, por ejemplo, una persona que corta madera, una persona que mide los diferentes tamaños de tornillos que existen en el mundo. Cosas de lo más absurdo que te puedas imaginar, pero créeme, hay mercado para todo. Hay otro que me acordé de cómo masticar. O sea, no cómo masticar, sino ver a la persona masticando, los ruidos que proporciona cuando mueve la mandíbula. Es una cosa de locos, pero hay audiencia para todos, para todo. Créanme que no importa lo que te dediques, la audiencia ahí está. Entonces, ya no pierdas más tiempo, por favor, ya es hora de arrancar un podcast. Todas las razones por las cuales quieres arrancar un podcast es porque un podcast te va a dar un posicionamiento internacional, a nivel mundial, con una extraordinaria conexión con tu audiencia. Imagínense ustedes poder, si tienen un producto que puedan distribuir en diferentes partes del mundo, en un futuro, que te empiecen a escuchar en otras partes del mundo y cuando llegue ya sea mucho más fácil concretar tus ventas. Entonces, es muy importante que ya aproveches esta plataforma, aproveches esto que te están ofreciendo hoy en día, que antes era imposible, porque costaba mucho dinero, por ejemplo, conectarte o transmitir a través de la radio local. Ahora, aquí estás hablando de poder distribuir tu propio material y no solo eso, distribuirlo a nivel internacional. Esa es una belleza. Entonces, no hay excusa para no aprovechar y empezar ya. El podcast es mucho más económico. Es mucho más económico hacer un podcast que una serie de videos para YouTube. Entonces, ahora hay que iniciar. De hecho, vas a poder generar con tu podcast. Eso lo vamos a ver más adelante, pero vas a poder generar con el podcast que tú empieces a hacer, con la cantidad de audiencia que te empiece a seguir y te empiece a escuchar, vas a poder monetizar. Y eso es increíble, mis queridos amigos. Es un mercado de alto crecimiento. Hoy en día, como les dije, hay millones de suscriptores, ¿sí? Podcast genera hoy en día un total de $36 millones. Así es. Entonces, para que tengan una idea, en el 2019 generó 29 millones. Quiero que vean el crecimiento. Ha tenido un crecimiento extraordinario. Así es que, por favor, hay que tomar muy en cuenta todo esto para que ustedes pues empiecen también ya con su podcast y próximamente empiecen a monetizar. Una de las estadísticas que les quiero comentar para que entiendan del 2021 es que actualmente, ¿sí?, hay 850,000 actividades de podcast y más de 30 millones de episodios. Pero esto no es nada, porque si tú tienes algo diferente, incluso si es parecido a lo que ya hay allá afuera,
La gente te va a seguir por tu estilo, porque tienes algo único, algo que les guste a ellos. Y para que tengan una mejor noción del crecimiento del podcast, más de la mitad de los consumidores en Estados Unidos de la edad de 12 años en adelante escuchan podcast. El 65% de los de la audiencia de podcast, ¿sí?, los utiliza con dispositivos portátiles como los smartphones y tabletas. Entonces, esto te quiere decir de que es un porcentaje demasiado alto, ¿sí? O sea, casi 3 de 4 personas que escuchan podcast en los Estados Unidos dicen que aprenden algo nuevo cuando escuchan podcast, ¿sí? Entonces, para que les quede muy claro, de toda la Unión Americana, el 32% escucha podcast mensualmente. Entonces, eso es altísimo. Esto te quiere decir, te debe decir que hay un mercado extraordinario para los que van a lanzar su podcast. Y tú ya tienes que hacerlo, ¿sí? Sobre todo que el 90% de la audiencia que escucha podcast, ¿sí?, lo hacen en la comodidad de su casa, porque es muy cómodo escuchar podcast, es muy cómodo aprender, es muy cómodo emprender, aprender para emprender. Mientras estás haciendo algo, puedes estar escuchando un podcast, ¿sí? Entonces, por favor, consideren esto, porque la manera de monetizar no solo es con anunciantes o cómo armar tu dossier, tu proyecto para vendérselo a un patrocinador, sino, imagínense ustedes, más de la mitad de la audiencia en podcast, ¿sí?, consideran comprar, ¿sí?, el producto, el servicio o lo que hayan aprendido en ese podcast, o incluso cuando los mismos anunciantes se proyectan en un podcast. Entonces, es un mercado que tiene un crecimiento impresionante y hay que aprovechar esto ya, ¿sí? Entonces, para que tengan una mejor idea de los ingresos por medio de patrocinadores, en publicidad en podcast sobrepasó en el 2021 $1 billón. Imagínense ustedes, $1 billón. Esto es muy, pero muy, muy, muy alto, mis queridos amigos. Entonces, por favor, inicien ya su proyecto, pónganse a pensar en todo lo que les estoy diciendo para que lo arranquen de manera inmediata. Ya no hay razón el por qué no hacerlo. Como les dije, pueden lanzar su propio podcast comprando todo lo que necesitan por menos de $100 semiprofesional. Ya si quieren ir profesional costaría un poquito más, pero ya tienen un inicio. Entonces ya no hay razón por la cual no iniciar un podcast, ¿sí? Y les comento para que entiendan todavía mucho más por qué es tan poderoso esto. El 82.4% de los que escuchan podcast le invierten un promedio de 7 horas a la semana escuchando podcast, ¿sí? Entonces, imagínense ustedes, son números muy interesantes. Y el promedio de las personas que escuchan podcast, ¿sí?, se suscriben en un promedio de 6 programas a la semana. Entonces, el mercado es muy, muy elevado, entonces ustedes tienen que aprovechar y iniciar su podcast ya, ¿sí? Entonces, si quieren saber mucho más, pues les recomiendo que escuchen los mejores podcasts que hay allá afuera, ¿sí?, para que aprovechen o aprendan de ellos, pero tienen que iniciar ya en este 2021 su podcast. Créanme que esta es una estrategia impresionante para poder crecer bastante a través de las redes, a través de las plataformas, a través de Spotify. Entonces, tienes que iniciar tu podcast ya. Créanme que van a generar muy bien. Hay maneras de hacer dinero, de monetizar con su podcast. Entonces, les recomiendo que por favor lo hagan ya. Para los que quieran más información, aquí van a poder ingresar para que puedan
para que puedan obtener más información de cómo hacer su propio podcast. Pero la recomendación es de que inicien su podcast ya. Bueno, les tengo una sorpresa. El día de hoy tengo un invitado. Él es Alex Morales. Él es un locutor reconocido de San Diego, Tijuana, de una de las estaciones de mayor prestigio aquí en la localidad. Así es, Alex Morales, aparte de ser un locutor de Pulsar 107.3 FM, ya tiene muchos años trabajando en diferentes estaciones de radio, y no solo es eso, pero él le ha dado vida a algunas de mis ideas que han sido reconocidas a nivel internacional, y eso me encanta. Alex, qué gusto tenerte aquí en este podcast que estamos iniciando para que la gente entienda la importancia de ser ya su propio podcast. Bienvenido. Hola Jorge, como siempre, un gusto saludarte y un honor estar aquí platicando contigo. Muchas gracias, Alex. Alex, desde tu perspectiva, yo quisiera que me dijeras qué tan importante es hoy en día que las personas, incluso empresarios o personas que quieran iniciar en la radio o simplemente quieran generar audiencia, qué tan importante es que produzcan su propio podcast. Es exponerte al mundo. Lo que tú hagas, lo que sabes hacer de tu profesión es exponerlo, es que te vendas, porque tal vez estás buscando vender algo, vender tu conocimiento, vender tu producto, pues ahí está el nicho de mercado. Tal vez estás queriendo compartir algo que sabes y que va a ser útil para alguien más, porque no solamente hablamos en este mundo de ventas, sino también de querer compartir, pues es la oportunidad también de compartir cosas con esa gente que siempre andamos buscando algo, Jorge. Claro. Algo que nos interese. Y más si de alguna manera agradable lo llegas a implementar, pues imagínate toda la audiencia que puedes tener contigo de seguidores en ese proyecto. Claro, y sé que tú, aparte de ser, como lo dije, un locutor profesional, no solo aquí en la localidad, en lo que es San Diego, Tijuana, pero a nivel internacional, has tenido también tu programa que es en Anchor, que es algo parecido a Spotify. Pero te quiero hacer una pregunta en particular, porque sé que obviamente cuando estás trabajando para una emisora, pues tienes ciertos reglamentos, puedes hablar de X cosa, pero estás limitado hasta cierto punto. En cambio, en un podcast tienes la libertad de hablar de lo que te dé la gana y el tiempo que te dé la gana. ¿Cómo diferencias esas dos plataformas? Bueno, te comento, Jorge, que de pronto esto ha sido una sorpresa incluso para los que nos dedicamos a los medios tradicionales, que de pronto estar encerrados en ese medio, que en algún momento fue lo máximo, la radio, la televisión, pues viene esta ola de nuevas tecnologías que empieza a consumir la gente. Y bueno, para empezar hay que estar donde está la gente. Y si la gente está en plataformas digitales, ahí nos debemos de ir. Ahora, Claro. ¿cómo cambiaría la cuestión en cuanto a nuestro talento? Como bien los dices, la radio comercial es muy limitada porque, al menos en mi caso, la reina es la música y el contenido pues es una compañía mínima, una intervención mínima, lo menos que puedas molestar esa música. Entonces es difícil desarrollar una idea en segundos. En Claro. cambio, en podcast, tú desarrollas tu idea, aparte eres dueño de tu contenido porque siempre habrá intereses que de pronto te limitan, ¿no? Con marcas, con temas que de pronto no son del perfil de la estación de radio, incluso no cuestiones de censura, sino que no son el perfil y pues no tiene caso llevarlos a cabo. En cambio, en un podcast, el contenido que tú decidas como dueño de ese espacio, pues imagínate, no tienes límite para desarrollarlo. Ahora, Alex, obviamente yo sé que has trabajado en diferentes estaciones de mucho prestigio, y te contrataron pues porque por el conocimiento que tienes, la voz que tienes tan peculiar, y como dije, tú ya has sido la voz de muchas de mis grandes ideas que han recibido premios internacionales, y eso me encanta. Pero yo te quiero hacer una pregunta para que a la gente le quede muy claro la importancia de un podcast. ¿Tú crees que tu contratación
hubiera sido diferente con cualquiera de las estaciones con las que has trabajado si hubieras tenido un podcast antes con 2 millones de suscriptores? Totalmente diferente. Es que imagínate para una estación de radio tener un talento con un número tan alto de seguidores. Bueno, adelante, te abren la puerta, bienvenido, porque obviamente le estás trayendo audiencia también a esa emisora. Sí, hubiera cambiado definitivamente bastante. Perfecto. Sí, y hoy en día ya no hay excusa para no hacer podcast o grabar en tu casa, ¿no? Mencionabas en un momento, hace un momento que estábamos platicando que me decías, y lo recuerdo, cuando tenías tú que ir al estudio a grabar, teníamos que darte tu tiempo, tenías que estar el ingeniero de sonido, o sea, era una cosa de loco, o sea, era orquestar toda una aventura para una grabación de 30 segundos, ¿no? Y era tiempo que el cliente perdía, ¿no? Porque te estaba retrasando para entregar un producto que tal vez surgía y había que acomodar todo, ¿no? Desde la llegada Claro. del locutor, como dices, que uno estuviera disponible, el tráfico y verle restando tiempo a eso que urgía. Y ahora definitivamente, ¿qué ocupas, Jorge? Una computadora y un micrófono de USB. O sea, ya ni una mezcladora. Sí, no, ya no hay excusa. Claro, tienes toda la razón, ya no hay excusa. Es más, yo me imagino que cuando tú empezaste, porque aparte de ser un tremendo locutor, también produce muchas cosas, Alex, y sabe manejar los equipos. Pero cuando tú te iniciaste, pues no eran aparatos que cualquier persona los podía manejar. Hoy en día, que conectas y aplazas el botón y ya estás trabajando, ¿no? Aparte que no cualquiera lo podía manejar porque pues ocupaba ciertas habilidades de conocimiento del software. Tampoco no era tan fácil de trasladar el equipo Ujú. y no eran nada baratos. O Así sea, es. no cualquiera podía hacer el gasto. Ahora digo, una computadora de mediano, ¿qué te gusta? Menos de $1,000 tal vez. Ujú. Sí, sí. 300, $400, una buena Ujú. tarjeta de audio que tenga la computadora y ya, un Ujú. micrófono de USB que puedes encontrar en el mercado desde $100 aceptables, de ahí para Ujú. arriba lo que quieras. Ujú. Muchas cuestiones ya son de estética más que Así es, así de es. utilización. Así que por un presupuesto muy barato, con una laptop, con un micrófono que puedes llevar a donde quieras, pues puedes hacer tu proyecto de podcast hasta estando de vacaciones, hasta Así en la es. fiesta, con los suegros, donde quiera. Nada más te buscas un lugar que esté un poco silencioso, que no tenga tanto eco y lo armas. Así es. Sí, como, mira, en mi última investigación de equipos, como dices tú, pagas por marca también, ¿no? Pero de hecho ya hay algunos semiprofesionales con conexión USB que cuestan hasta menos de $100. Ya no hay excusa para no hacer tu podcast. Por último, mi querido Alex, ¿qué consejo le das a todas esas personas que por alguna u otra manera no se han decidido a iniciar su podcast? ¿Qué recomendación les das? Que no esperen, que no esperen, que tal vez estamos de pronto en este mundo diciendo, tal vez buscamos la perfección siempre y creo que la perfección puede llegar en el camino. Y en esta Ujú. cuestión del podcast no hay tanta percepción, no tiene que ser perfecto en técnica de hablar, Ujú. nada más tener como la idea, buscar la manera de desarrollar lo que la gente lo entienda muy bien y en este aspecto, creo que ser uno mismo en el podcast funciona muy bien. Así que no se preocupen de cómo me voy a escuchar, qué van a decir de mí, que tal vez esa sea una cuestión que los frene. No, como eres tú, la gente te va a aceptar. Lo que tú tienes Así que es. concentrarte es en tu conocimiento, en tu contenido y vas a ver cómo vas a generar mucha empatía y por supuesto muchos seguidores. Y no sé, digo, nada más hay que ver para qué es tu podcast. Tal vez sea para vender, es aceptable. Tal vez sea para compartir algo, no vender algo, sino compartir ideas, pues muy aceptable también porque siempre hay gente buscando contenido, como tú bien los dices, las estadísticas ahí están y la gente anda con este aparatito siempre, su celular Así es. y las plataformas digitales nos sirven para conectar con personas. Así que el consejo es, anímate, adelante, hazlo ya. Así es, así es.
Alex, pues muchísimas gracias por tus palabras, por tu tiempo. Como siempre, muy agradecido de que hayas sido parte de este podcast. Y a todas las personas que nos están escuchando, ya lo escucharon de un experto y se los dice también su amigo Jorge Cano. Es el momento para arrancar tu proyecto y no importa lo que hagas o a lo que te dediques, la gente siempre va a comprar de manos de un experto. Entonces, en lo que tú tengas experiencia, ya es hora de que lo platiques, ya es hora de que lo enseñes, porque a final de cuentas tú vas a ser el que va a salir ganando. Muchas gracias por su atención, Alex. Un fuerte abrazo y a todos, hasta la próxima. Alex, antes de que nos vayamos, hazme un favor, ¿me puedes compartir tus redes sociales, por favor? Mis redes sociales, Instagram y Facebook, Alex Morales Locutor. Y en Alex Twitter Morales como Locutor. y en Twitter como Alex Morales, 2X, Alex Morales. Listo, ya los tienen ahí, ahí lo van a ver abajo en la pantalla para los que están viendo y los que están escuchando. ¿Los repites una vez más, por favor, Alex? Instagram y Facebook, Alex Morales Locutor. Y en Twitter, Alex Morales. Ya lo escucharon. Así es, entonces ya lo pueden seguir a Alex y los que me quieran seguir, que no me sigan, me pueden buscar bajo jorgecano.tv. Gracias y hasta la próxima. Gracias, Alex. Hasta luego. Gracias a ti, Jorge. Esto fue Emprendiendo con Jorge Cano.